Bajo la conducción de José Antonio Hernández y la presencia del invitado especial, el abogado y docente César David Gordillo Vidales. Bueno, amables oyentes, a ver, se nos metió la red aquí. ¿Qué pasó? Bueno, parece que ya solucionamos el problema de la red. Bueno, amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy en este día lluvioso aquí en Santander, tremendo aguacero que está cayendo en estos momentos. Y desde ya, pues, decirle que ya estamos conectados aquí con el doctor César Gordillo Vidales, quien nos va a ilustrar sobre nuestro programa hoy, preguntas y respuestas en Conciliemos. Bueno, doctor César, buenos días. Hola José, buenos días. Nuevamente, pues muy complacido de estar aquí en el programa de preguntas y respuestas de la conciliación en equidad. Por aquí en Bogotá también llueve, pero no tan duro como en Girón, Santander. Sí, bueno, aquí es un clima bastante seco, pero cuando llueve, llueve. Bueno, doctor César, ¿cómo le acabó de ir en esa correría que tenía la semana pasada? Pues bien, José, gracias a Dios las cosas salieron bien. Estuvimos por ahí visitando algunos municipios y como siempre, saludando a los amigos, saludando a los conciliadores en equidad, compartiendo con ellos. El día de ayer tuvimos capacitación a través de la Corporación Intermediar con los conciliadores en equidad. Estuvimos hablando de la ley 2126 de 2021, que es la que modifica todo el tema de las comisarías de familia, y pues que es un tema que guarda relación con la conciliación en equidad, toda vez que, José, hay una noticia importante para los conciliadores en equidad a nivel de esta norma, y es que se le quitan las facultades a los comisarios para conciliar en materia de custodia, cuota alimentaria y régimen de visitas. Solamente quedan con la facultad para imponer o provisionalmente la cuota alimentaria, pero no quedan con la facultad para conciliar. Así que eso es bueno que lo vayan sabiendo nuestros amigos conciliadores en equidad al momento de orientar a los clientes, al momento de orientar a los usuarios cuando les hacen consultas. Sí, bastante importante porque vemos, yo voy a tomarle una fotico esta semana para que vea las colas que tienen que hacer la gente allá en esas comisarías de familia para tratar de resolver, y aparte de eso los meten en un papeleo que tienen que llenar un formato que vale 1.500 pesos, llevar una carpeta y bueno, como dicen, el requisito más indolente que le pueden poner a una persona pobre que viene a reclamar los alimentos de sus hijos. Entonces, yo creo Pues, que... José, dale, Sí, dale. dime. No, José, que quería decirte que yo realmente celebro que le hayan quitado esa facultad a los comisarios, porque es que algunos comisarios del país solían aprovecharse de la facultad que tienen para fijar provisionalmente la cuota para manipular la audiencia. Entonces, escuché a varios comisarios decirle a la gente: si usted no concilia, pues yo le impongo la cuota. Y pues cuando a uno le hablan así en una audiencia de conciliación, la voluntad no es libre. Y cuando la voluntad no es libre, pues la conciliación está viciada, porque una conciliación requiere de voluntad libre de las partes. Y si yo los voy a coaccionar o los voy a inducir en error, pues ya la voluntad no es libre. Así que a mí siempre me pareció
que había una incompatibilidad entre esa función de conciliar y esa función de imponer o decidir provisionalmente sobre la cuota alimentaria. Pero si bien es cierto, celebro eso, también me preocupa qué van a hacer esas personas que buscan al comisario de aquí en adelante para que los ayude a conciliar. Así que la respuesta está en los conciliadores en equidad que tienen la facultad para conciliar en la materia, y la respuesta está en los centros de conciliación. Nosotros tenemos que entrar a suplir esa necesidad que van a tener las comunidades. Sí, doctor César, es importante que miremos esa parte. ¿Y me puede repetir la norma que reglamenta esa parte para que los conciliadores y José oyentes... Antonio, la norma es la ley 2126 de 2021. Fue sancionada hace 2 meses, quizás, como en el mes de agosto. Muy bien, doctor César. La buscaremos porque hay que ilustrar a los demás compañeros conciliadores que no se han conectado, pero que les haremos ver esta situación, los que manejan parte de familia. Bueno, aquí ya tenemos una de las primeras preguntas que nos hace don José Álvarez Balbín. José, antes Sí, de señor. empezar con las preguntas, quiero sustentar un poco lo que he venido diciendo de por qué los comisarios pierden esa competencia para conciliar. Resulta que esta ley, la 2126 del 2021, en su artículo 43, deroga unas normas, y dentro de las normas que deroga la expresión comisarios de familia del artículo 31 de la ley 640 del 2001. Era ese artículo 31 de la ley 640 del 2001, pues decía que los comisarios de familia conciliaban en familia. Pues bien, esta ley eliminó la palabra comisarios de familia, quitándole la facultad para conciliar en temas de cuota, custodia y visitas. Sí siguen interviniendo en el tema, pero solamente para fijar esos temas de manera provisional, y les da toda una serie de competencias en el tema de la violencia intrafamiliar. Es decir, José, de aquí en adelante, los comisarios de familia se van a dedicar más que todo al tema de la violencia intrafamiliar. Solamente quería decir eso, José, porque me parece importante que los conciliadores en equidad conozcan este tema, no porque se hable en algún artículo de ellos, no se habla por ninguna parte de los conciliadores en equidad, pero el hecho de que los comisarios pierdan la facultad de conciliar sí genera una repercusión en la conciliación en equidad, porque quiere decir que quizás más gente los va a buscar ahora para ese tema de alimentos, visitas y custodia, José. Bueno, y hay otra cosa, doctor, que hay que capacitar más a ese conciliador para que pueda abordar estos problemas, porque muchos no tendrán mucho conocimiento sobre materia de familia. Sí, José, es cierto. Entonces, pues ahí les soltamos ese datico a todos nuestros amigos conciliadores, esperando que, como lo dije ayer en la capacitación, busquen más los temas de familia. Yo veo a los conciliadores en equidad muy concentrados en resolver los temas de arrendamiento, los temas de las deudas, pero yo quisiera ver que los conciliadores en equidad se comprometan un poco más con el tema de la familia, porque creo yo que allí podemos hacer un trabajo muy importante por la sociedad. Allí podemos hacer un trabajo que genere frutos en el mediano y largo plazo. Yo sé que muchas veces en el ambiente de la justicia se ha creado como ese errado concepto de que los conciliadores en equidad no pueden conciliar en familia. Y incluso a este programa, José, nos ha llegado la pregunta si los conciliadores en equidad pueden conciliar en familia.
Y Sí. pues yo no sé por qué o de dónde los funcionarios públicos o algunos de ellos se inventaron que los conciliadores en equidad no tenían esta facultad cuando la facultad está clara en la ley 1395 del 2010 en su artículo 52. Allí está clarísimo que los conciliadores en equidad pueden conciliar en familia. Así que los invito a que busquen más el tema y, como lo dice José Antonio, a que se preparen más para conocer los temas de familia. Sí, yo creo que hay la necesidad de que por la corporación y con ATSE, mirar a ver si de pronto preparamos una conferencia para todos nuestros conciliadores a nivel nacional sobre este tema. Me parece importante, José, aprovechando esta reforma de ley y, y aprovechando que la comunidad pues va a quedar como sin este servicio ante las comisarías. Claro está que de aquí en adelante lo que se va a ver es que la señora a la que le adeudan alimentos, pues va a ir a la comisaría y el comisario le fija la cuota de una vez. Pero yo soy de los que piensan que es mejor la conciliación en este tema por una razón, porque son los padres los que mandan sobre los hijos, porque son los padres los que conocen su situación económica, conocen la situación económica de sus hijos. Así que me parece muy difícil que un comisario imponga una cuota desconociendo como la situación familiar, la situación del papá, de la mamá. Así que yo invito a que promovamos más el tema de la conciliación en familia, José. Muy bien, doctor César. Bueno, entremos en materia porque estarán Entremos, hijos, entremos. oyentes preocupados porque no le damos respuesta a su pregunta. Dice don José Álvarez Balbín, dice que el informe, si una persona tiene un local en arriendo por un año y pone un restaurante y este a su vez quiere arrendar o a otra persona, todo el negocio con su inventario, ¿qué tipo de contrato debe hacer? Ok. Bueno, yo no sé si José Álvarez Balbín, yo conozco un conciliador Balbín de Medellín. Él no nos informa aquí desde qué ciudad se conecta. Yo conozco un Balbín conciliador en equidad que es el conciliador número 1 de Antioquia. No, ese Tiene... se llama Ignacio Balbín. Ah, Ignacio Balbín. Entonces, este puede ser El entonces viejito Ignacio primo. Balbín, sí, sí. Entonces, este puede ser primo de Ignacio Balbín, que es uno de los conciliadores más longevos que tenemos en Colombia. Bueno, entonces vamos a responder la pregunta del amigo Balbín, del amigo Álvarez Balbín, cuando nos dice, bueno, ¿qué tipo de contrato puede hacer? Pues un contrato de arrendamiento, ¿sí? Él le puede ceder el contrato. Si la persona que está en el local ya tiene un arrendamiento, entonces puede ceder el contrato de arrendamiento con autorización del arrendador y adicionalmente respecto de los bienes y equipos que hay dentro del local, pues también los puede dar en arrendamiento. Entonces, respecto al tema del inventario, las materias primas, pues respecto de eso sí, yo recomendaría hacer una compraventa. ¿Por qué razón una compraventa? Porque las materias primas se agotan y no se pueden arrendar. Si yo, por decir algo, tengo una panadería y tengo en el inventario 4 bultos de harina, pues yo no puedo arrendar los bultos de harina porque los bultos de harina se gastan. Así que respecto al inventario, lo que hay que hacer es una compraventa del inventario. Entonces, para concluirle al amigo, respecto del local comercial, si la persona lo tiene en el arriendo y se lo quiere arrendar a otro, puede ceder el contrato, pero para ceder el contrato necesita permiso del arrendador o autorización del arrendador. Segundo, respecto de los bienes y equipos que están en el local, los puede dar en arrendamiento porque esos bienes no se agotan. Entonces, si yo tengo unas vitrinas, si yo tengo una caja registradora, unas mesas, unas sillas, yo puedo dar eso en arrendamiento porque eso no se agota, eso no es perecedero.
Y respecto a los inventarios, como los inventarios sí se agotan, entonces puedo hacer una compraventa de los inventarios. Pero también podría recibir el local con unos inventarios y comprometerlo a entregarlo con la misma cantidad de inventario. Pero yo preferiría, por seguridad de las partes, que mejor se haga una compraventa del inventario de tal manera que cuando se vuelva a recibir el local por parte del primer propietario, pues no tengan inconvenientes con el tema del inventario. Sí, eso en la cuestión de materia prima, ¿no? Pero cuando son los enseres y inmuebles, esos sí deben ser inventariados. Sí, digamos que cuando yo voy a alquilar los bienes muebles que hacen parte de un establecimiento de comercio, los puedo alquilar, pero como tú lo dices, José, pues se deben inventariar y levantar un acta de inventario para que cuando se termine el contrato de arrendamiento, pues se le entreguen los mismos bienes en las mismas condiciones en que fueron arrendados. Entonces, podemos ceder el contrato del local, podemos arrendar los bienes muebles que hay dentro del local o establecimiento de comercio y deberíamos vender el inventario porque el inventario sí se agota. Y ese contrato debe ser comercial, ¿no? Sí, digamos que se trata de local comercial, estamos hablando de arrendamiento Un comercial. negocio, sí. Exactamente, entonces Sí, no para estamos que hablando no se vaya a arrendamiento. confundir el cliente y haga un contrato de vivienda urbana. Exactamente. Pero José, también hay que decir que en Colombia es muy normal que personas en su casa hagan adecuaciones para sacar un local sin ningún tipo de permiso. Y es decir, y ese local que abren en su casa, El eh, garajito. eh, un garajito, por decir algo, está dentro de una vivienda urbana. Digamos que en ese tipo de casos, pues el contrato sigue siendo de vivienda urbana, porque no se ha desenglobado el local de la casa. Incluso muchos de esos garajes están en barrios residenciales donde no está permitido la apertura de establecimientos de comercio, pero pues digamos lo que uno ve en los barrios a lo largo y ancho del país es que muchos barrios que nacieron con una vocación residencial hoy en día son barrios comerciales. O sea, yo me imagino que en Girón, José, hay muchos barrios que fueron creados como barrios para vivienda y hoy en día son barrios comerciales. Sí, sí, la mayor parte de los barrios los están convirtiendo en comercial. Y Girón tiene una particularidad, que abunda mucho negocio de, de tienda, de bebida, bueno, en fin, sobre todo el sector de, a ver, vamos a poner una comparación, el sector de la avenida Los Canelles, ¿sí? Sí. Esos son un conjunto, pues, casas residenciales, y eso está atiborrado de ya todos los frentes convertidos en negocio, ¿sí? Entonces, y la bulla es insuperable de toda esa mano de negocios que hay. Entonces, la gente ya le está dando es por vender y salir de ahí. Sí, José, qué buena la aclaración que haces porque el contrato de vivienda urbana o de vivienda se regula por normas diferentes a la vivienda comercial, perdón, al local comercial. Entonces, se rigen por normas diferentes, tanto la vivienda urbana como el local comercial en materia de canon de arrendamiento, en materia de momento de la entrega del inmueble. Así que hay que tener claro qué se está arrendando, si se está arrendando un local comercial o se está arrendando una vivienda. Sí, entonces esa era la aclaración para el señor José Álvarez Balbín, porque no nos pide más información. Hay otro tema que nos mandan de Caucasia, Antioquia, Andrés Sánchez.
¿Quién dice, puede el conciliador o conciliadora elaborar un acta de declaración de unión marital de hecho? José, esta pregunta ha cogido fuerza en nuestros últimos programas. Diría yo que en nuestros últimos 2 programas he escuchado esta pregunta y al parecer en un curso de capacitación que estaban haciendo los conciliadores o que están haciendo con la Universidad Nacional, como que surgió la controversia, porque incluso una de las profesoras me llamó a hacerme la consulta, una de las profesoras de este curso de la Universidad Nacional. Creo que era un curso de fortalecimiento. Pues José, hay que decirle al amigo de Caucasia, Andrés Sánchez, que yo tengo que dar respuestas basado en la ley, porque de nada sirve dar una respuesta que yo crea y que el día de mañana lo meta a él o a los conciliadores en equidad que nos escuchan en problemas. Yo quiero advertir que siempre doy la respuesta que sea más segura para los conciliadores en equidad. Porque voy a decir algo que me cuestionan algunos profesores, alguna respuesta que no está conforme con sus intereses o con lo que ellos creen, pero la respuesta que voy a dar es la más segura para los conciliadores en equidad. La respuesta es que un conciliador en equidad no es legal que haga audiencias de conciliación de reconocimiento de unión marital de hecho. ¿Por qué no es legal? Porque la ley 979 del 2005, ley 979 del 2005 es clara en advertir que estas uniones maritales de hecho podrán ser reconocidas en centros de conciliación reconocidos por el Ministerio de Justicia. Cuando la ley da esa norma y nos habla de centros de conciliación reconocidos por el Ministerio, indudablemente se está refiriendo a la conciliación en derecho, toda vez que la figura de los centros de conciliación solo opera para la conciliación en derecho. La figura de centro de conciliación no opera para la conciliación en equidad. Para abrir un centro de conciliación en derecho en Colombia, hay que presentar unos estudios del Ministerio de Justicia. Hay que obtener una resolución de aprobación. Hay que tener un espacio físico. Hay que cumplir unas normas técnicas de calidad. Es decir, se requiere una cantidad de requisitos para abrir un centro de conciliación, demostrar que se tiene el presupuesto para mantener el centro. Entonces, cuando un conciliador y un grupo de amigos abren un lugar para atender a la gente, ese lugar no se debe llamar centro de conciliación porque confunde a la gente, porque centros de conciliación son para la conciliación en derecho. En conciliación en equidad hablamos de el PASE, que es el punto de atención de la conciliación en equidad. Claro está, conozco muchos amigos que están en la conciliación en equidad que tienen avisos que dicen centro de conciliación. Pues sí, lo pueden llamar centro de conciliación. Nosotros, a ver, doctor César. Pero no es un centro de conciliación en derecho, vos. Sí, tiene usted toda la razón, pero la conciliación en equidad, cuando uno nace le dan su número de cédula, nombre, apellido, ¿sí? Nosotros nacimos con un nombre, Centro de Atención en Conciliación en Equidad. Aquí en Santander no hemos dejado quitar ese nombre y así pongan las leyes que pongan, nosotros lo seguiremos haciendo porque nacimos con ese nombre, con ese registro, y así nos registraron. Pero fíjate que es diferente. Ustedes lo llaman Centro de Atención, Conciliación en Equidad. Bien, pero no Centro de Conciliación, José. No.
Entonces, Eso, digamos, ustedes lo pueden seguir llamando sin problema, Centro de Atención, Conciliación en Equidad, sin ningún problema. Para darle la respuesta a este amigo es que definitivamente no se debe hacer una audiencia de conciliación en equidad para reconocer una unión marital de hecho, porque la ley le asigna esta facultad de manera directa a los centros de conciliación y a las notarías, es decir, a la conciliación en derecho. Ahora bien, esa es mi posición, pero hay otra posición que también es válida. Cuando nació la conciliación en equidad a través de Ley 23 del 91, en la Ley 23 del 91 se dijo que los conciliadores en equidad podían conocer asuntos conciliables, desistibles y transigibles. Y el reconocimiento de las uniones maritales hace parte de los asuntos conciliables, desistibles y transigibles. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando la ley es específica en asignarle una facultad a un funcionario o a una entidad, pues debemos acatar ese señalamiento especial de la ley. Es decir, en materia de interpretación de las leyes en Colombia, lo especial prima sobre lo general. Por esa razón es que no podemos hacer conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo, porque la ley dice que estas conciliaciones son competencia de la Procuraduría General de la Nación. Por esa razón es que no podemos hacer conciliaciones en la oral, porque la ley dice que esta competencia es de los inspectores del trabajo o de los delegados de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. ¿Por qué no podemos hacer esas conciliaciones? Porque la ley asigna una facultad especial a una entidad o funcionario. Entonces, en conclusión, no es posible, no es viable y no es legal. bueno, aquí me acaba de llamar un oyente, inclusive un conciliador. Me dijo no de mi nombre, para no herir susceptibilidades. Ajá. Dice, ¿por qué los jueces de paz pueden declarar estas uniones maritales de hecho? José, yo le voy a responder al amigo con una frase que es una frase que permanentemente uso, y es que, José, en el derecho todo se puede, pero no todo es legal. Si la pregunta del amigo es, ¿por qué los jueces de paz pueden? Yo le diría, porque todo se puede. Yo puedo matar a alguien, ¿puedo? Claro, pero ¿es legal que yo mate a alguien? No, no es legal, a no ser que yo mate a alguien en defensa propia. Entonces, ¿que los jueces de paz pueden? Sí pueden. ¿Es legal que lo hagan? No, no es legal. Ahora bien, alguno de nuestros amigos que nos está escuchando podría decir, pues yo voy a hacer actas de conciliación de reconocimiento de unión marital. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Es legal que lo haga? No, no es legal que lo haga. ¿Es legal que los jueces de paz lo hagan? No, no es legal. Porque la ley 979 del 2005 dice claramente quiénes son los que hacen esas audiencias de conciliación. Y quisiera, para ahondar más en el tema, porque es que en Colombia es muy normal que la gente diga, es que la ley dice, y cuando uno pregunta, ¿cuál ley? No, la ley. No, pues para que nuestro amigo que acaba de llamar, pues no piense que es que el conciliador está aquí inventando cosas, pues quiero citarle el artículo y quiero leer. Ley 979 del 2005. Dice, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establece unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes. El artículo 2 de esa ley dice, el artículo 4 de la Ley 54 de 1990 quedará así.
La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos. Primero, por escritura pública ante notario. Primer mecanismo, la gente puede ir a una notaría y allá le declaran la unión marital de hecho. Segundo, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente reconocido. ¿Cuáles son los centros legalmente reconocidos? Los centros de conciliación en derecho. Tercero, por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia. Entonces, para el amigo que no quiso revelar el nombre, querido amigo, la ley me acabo de llamar y me dice que si es que las casas de justicia no son centros de conciliación reconocidos. no lo son. No, las casas de justicia no tienen la categoría de centros de conciliación. Los centros de conciliación legalmente reconocidos en Colombia son 3. Centros de conciliación de las entidades públicas. Personerías, por ejemplo. Alcaldías si constituyeron un centro de conciliación. Procuraduría, por ejemplo. Centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las universidades con facultades de derecho. Y tercero, centros de conciliación privados de entidades sin ánimo de lucro. No hay más centros de conciliación legalmente reconocidos. Ni las casas de justicia, ni los centros de convivencia tienen la categoría de centros de conciliación. Lo que pasa, José, es que a mí sí me preocupa mucho, que es que los funcionarios públicos en este país no estudian, hermano. O sea, la mayoría, hay una gran cantidad de funcionarios públicos que emiten conceptos sustentados, uno no saben qué, ¿sí? Pero a uno sí le sorprende, José, que los funcionarios públicos que solamente pueden hacer lo que dice la ley, José. Un servidor público en Colombia no puede hacer ni más ni menos de lo que dice la ley. Y uno encuentra una gran cantidad de funcionarios que van dando unos conceptos y uno dice, pero ¿apoyado en qué? Pues José, yo quiero decirle a este amigo que llamó que a mí esta ley no me gusta, que yo quisiera que ahí dijera que los conciliadores en equidad también pueden reconocer uniones maritales de hecho. A mí esta ley no me gusta, José, pero dura la ley, pero es la ley. Muy O sea, bien, a mí, doctor César. Vamos a unos anuncios comerciales y ya venimos para que sigamos con este. Este es un debate interesante que los conciliadores y la comunidad debe conocer para que se empapen de un poco de lo que sucede alrededor de estos conflictos. muy bien, Bueno, vamos a José. comerciales. Hola, amigos comunales. Les saluda a su amigo José Antonio Hernández. Quiero invitarles para que escuchen por Radio Arte en su programa Cívico Comunal como está ayudando. Desde ahora, todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, sintonícense y póngase al día con Radio Arte como está ayudando. Cuando se siente usted con otras personas, como enfrenta usted los problemas de la vida. Le invitamos a que escuche todos los jueves en el horario de 5 a 6 de la tarde su programa Salud Mental en tiempos difíciles en Radio Acción.
Radio Axe le invita a escuchar todos los domingos de 9 a 12 del día su programa Vallenato desde el Reflejo. Con los mejores intérpretes de la música del Valle del Cacique Lupado. Por aquí, en Radio Axe, la emisora de La Paz. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa de Conciliemos, seamos amigos, patrocinado por la Corporación Intermediar en el día de hoy. Bueno, entonces veníamos hablando de estos temas del matrimonio, pero vamos a pasar a las preguntas porque si no se nos quedan por fuera las preguntas de nuestros clientes. José, antes de pasar a la tercera pregunta, aclararle a la audiencia en el tema de familia lo siguiente. En el año 2015 con el Ministerio de Justicia publicamos este texto. Se llama Conciliación en Equidad. Es un texto que ustedes lo pueden bajar de la página del Ministerio de Justicia y el Derecho. En ese texto, del cual soy el autor, en la tabla número 47 de la página 167 de ese libro, decimos que la unión marital de hecho es un tema conciliable. Y en aquella época, en el 2015, fíjense que tan es cierto que no me agrada la ley que no contenga ya los conciliadores en equidad, que en esa época decíamos que los conciliadores en equidad podían meterse en este tema. Y tenemos argumento para decir y para defender a un conciliador en equidad que se mete en este tema. Si el día de mañana un conciliador en equidad es investigado por meterse en este tema, tenemos argumentos para defenderlo. Pero después de los años, han pasado 6 años de la publicación de este libro, y al ver que algunos jueces de la República devolvían esas actas, y al ver que los conciliadores en equidad se podían meter en problemas, tomé la decisión de cambiar mi orientación y decirles que lo más seguro es que no las hagan. Porque es que recuerden que una de las formas por las cuales puede ser investigado un conciliador es por tomar asuntos que no sean de su competencia. Entonces a mí realmente lo que más me preocupa es que el día de mañana investiguen a un conciliador por meterse en un asunto que no sea de la competencia. Pero igual, si alguno se metió y lo van a investigar por ese hecho, también tengo argumentos para decir que los conciliadores en equidad podrían conocer de la unión marital de hecho. Pero hoy en día, para cerrar el tema, mi concepto es que es mejor que no lo hagan. ¿Listo, José? Hay unos que inclusive pues yo he tenido algunos conocimientos, algunos que hacen el acta y se la envían al notario para que la eleve a escritura pública. Lo que pasa, José, es que si se está haciendo de esa manera, pues finalmente la escritura pública sí es competencia del notario y la ley dice que se puede hacer así. Así que cuando se hace por un conciliador en equidad y se le da escritura pública, pues ahí queda con la bendición del notario y eso sanearía cualquier problema, José. Eso es lo que me acaban de informar hace poquito. Ah, digamos que, es que José,
es que lo bonito del derecho es que el derecho no es como la matemática. En matemática 2 más 2 es 4. En derecho 2 más 2 es depende. Entonces, cuando me pintan la cosa de esta manera, de que ustedes hacen un acuerdo de voluntades y luego lo elevan a escritura pública, pues ahí quedó saneado todo, porque el notario sí tiene la facultad de reconocer por escritura pública la unión marital de hecho. Qué buena acotación, José. Muy bien, creo que esa es una buena forma en que se pueden hacer las cosas. Muy bien, doctor César. Bueno, aquí nos escribe Claudia Patricia Ramírez del Retiro, Antioquia. Dicen, los conciliadores podemos realizar conciliaciones en temas de tránsito. Bueno, José, es que el derecho es hermoso porque el derecho tiene controversia. ¿Sí? El derecho tiene posiciones, tiene interpretaciones. Para nuestra amiga Claudia Patricia, quiero decirle que con el tema de tránsito nos pasa algo muy parecido al tema de orden de las uniones maritales de hecho. Cuando vamos a la norma de tránsito, estoy aquí tomando como libro de consulta mi propio texto. Tenemos que las normas de tránsito le asignan esa competencia a los centros de conciliación en derecho. Pero, ¿qué es lo que pasa, estimada Claudia? Cuando hay un accidente de tránsito, se pueden generar uno o dos tipos de daño por lo general. En un accidente de tránsito, por lo general hay daño de latas, daños materiales. Se chocan dos vehículos, lo primero que se dañan son las latas. Pero también hay accidentes de tránsito donde no solamente se dañan las latas, sino que se dañan las personas. Entonces una persona se puede fracturar un brazo, se puede herir una pierna. A una persona que va dentro del vehículo le pueden pasar cosas. Y esas cosas en el derecho se llaman lesiones personales. Entonces, querida Claudia, siempre hemos aconsejado a los conciliadores que los temas de tránsito sí los pueden conciliar, pero solamente lo que son los daños materiales o los daños de las latas de los vehículos. Pero cuando hay lesionados, les recomendamos que esas lesiones se concilien o se resuelvan en la fiscalía. ¿Y por qué, Claudia? Porque es que para que los conciliadores en equidad puedan conciliar lesiones personales, necesitan un documento clave. El documento es el dictamen de medicina legal, el informe de medicina legal donde se señale la incapacidad médico-legal de esa persona. Cuando la incapacidad médico-legal supera los 60 días, los conciliadores no lo pueden conciliar. Cuando es inferior a los 60 días, sí lo pueden conciliar, siempre y cuando esa incapacidad médico-legal sea definitiva y no transitoria. Entonces, Claudia, la recomendación y el consejo que yo les doy para que no se compliquen es sí concilien los daños materiales, daños de las latas, los espejos, los vidrios que se dañaron en el choque. Pero el tema de los lesionados, déjenselo a la fiscalía, porque hasta que no conozcamos cuál es la incapacidad médico-legal definitiva, no podríamos conciliar, porque la ley solamente nos permite conciliar asuntos en los que la incapacidad médico-legal de los lesionados no supere los 60 días. Muy bien, doctor César. Es importante porque hay muchos accidentes todos los días de motos, sobre todo de motos, donde hay mucho lesionado en esa parte. Pues aquí llega el centro de conciliación más que todo por las aseguradoras que quieren arreglar esos problemas así rapidito para que no se empantanen tanto con un proceso. Entonces
muchas aseguradoras buscan la conciliación en equidad para resolver esos pequeños problemas de esos accidentes de tránsito. Entonces, es importante pues de que también tengan mucho conocimiento nuestros conciliadores en ese tema. Sí, José, efectivamente, digamos que las aseguradoras por lo general están detrás de todo accidente, toda vez que los carros por lo general tienen un seguro, ¿no? Un seguro de responsabilidad civil contractual o de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué quiere decir eso? Un seguro que cubre a los pasajeros del servicio de transporte público o que cubre a las personas que van por fuera del servicio de transporte público. Por eso decimos responsabilidad contractual. ¿Cuál es la responsabilidad contractual? La que involucra a los pasajeros que van dentro de un vehículo. ¿Y cuál es la responsabilidad extracontractual? La que cubre a las personas que van por fuera del vehículo y que no tienen contrato con el conductor del vehículo. Entonces, José, sí, o sea, sí se pueden asumir temas de tránsito, pero las latas, los daños materiales, las víctimas, los lesionados, déjenselo a la fiscalía. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí de William Gómez Nieto, amigo de Bogotá. Me suena, José. Él cada 15 días escribe a este programa. Bueno, dice la primera pregunta, dice que ¿qué diferencia existe entre conflicto y violencia? Es la pregunta que hace. Bueno, pues decirle a nuestro amigo William que podríamos decir que el conflicto es la palabra genérica, la palabra general, que significa un conflicto es enfrentamiento de posiciones, enfrentamiento de intereses, sinónimo de problema. Conflicto es una palabra bastante general, a tal punto que hay muchos tipos de conflictos y los autores hablan del conflicto bélico, por ejemplo, que es el conflicto de las guerras, del conflicto familiar, que es el conflicto de la familia, del conflicto laboral, que es el conflicto del trabajo, ¿sí? Del conflicto, incluso se habla del conflicto interpersonal o intrapersonal, los conflictos que tenemos las personas en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, William, el conflicto es una palabra general que implica controversia, problema, disputa. Incluso la palabra conflicto ha sido desarrollada por la teoría del conflicto de dos posiciones, el conflicto como tragedia o el conflicto como oportunidad. En Oriente, en Japón, en Corea, se ha desarrollado mucho la teoría del conflicto como oportunidad. Es decir, los orientales nos han dado a entender que detrás del conflicto no solamente hay problemas, también hay oportunidades. Y entonces ya depende de cada uno de cómo mire el conflicto. Si usted mira el conflicto como una tragedia, pues va a ser algo terrible. Pero si usted lo mira como una oportunidad, pues puede ser que el conflicto le dé posibilidad de crecer. El conflicto también es eso, posibilidad de crecer. ¿Y cuál es la diferencia con la violencia? Pues que la violencia podría estar incluida dentro del conflicto, porque la violencia es enfrentamiento. Y cuando hablamos de violencia, hay varios tipos de violencia. Se habla en Colombia de la violencia física, que es la más conocida, la violencia de los golpes. Pero no desconozcamos que hay otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia económica. ¿Cuál es esa violencia económica que se genera en las familias? Por ejemplo, cuando una sola persona trabaja en el hogar y chantajea a su esposa porque la esposa no devenga salario, no devenga ingreso. Y entonces se puede generar violencia económica cuando el marido se va por la mañana de la casa y no deja lo del diario, por ejemplo. Hay muchos hombres que pelean con su mujer y a manera de venganza, entonces al otro día salen de la casa temprano y no le dejan lo del diario. Eso es violencia económica. Hay otro tipo de violencia, la violencia psicológica.
es esa que daña la mente, es esa que no se produce a través del contacto físico, pero sí a través de la palabra. Entonces, esa esposa que le dice a su esposo todos los días, es que usted es un bueno para nada, y todos los días lo trabaja psicológicamente hasta que lo destruye, y el tipo termina convencido de que sí, de que es un bueno para nada, ¿sí? Yo tuve un caso en una conciliación donde la esposa le decía a su esposo todos los días que él era un polvo de gallo, ¿sí? Y entonces el tipo se creyó el cuento, la esposa aparte de eso se consiguió otro y le decía todos los días que ella tenía otro porque él no era bueno en la cama y psicológicamente este hombre estaba supremamente afectado. Y hay un cuarto tipo de violencia que también conocemos en Colombia, que es la violencia verbal. Una violencia muy común en nuestra tierra, José, en Santander. O sea, la gente santanderiana somos muy groseros, muy vulgares. O sea, y el tema de la grosería tiene incluso implicaciones espirituales. Cuando uno lee la Biblia dice que del corazón habla la boca. O sea, cuando una persona es muy grosera, lo primero que yo me imagino es qué es lo que tiene en el corazón. Tiene el corazón picho, como decimos en Santander. Se le está pudriendo el corazón porque de cada 10 palabras, 9 son groserías. Entonces, decirle a nuestro amigo que la violencia es una forma de conflicto, que el conflicto es el género. La violencia es una especie de conflicto, en mi concepto. Y la violencia del gobierno también es un conflicto. También, José, también se habla de la violencia gubernamental, incluso que es una violencia que es histórica en nuestro contexto colombiano. Recordemos que las guerrillas nacen en Colombia como una respuesta a una violencia del gobierno. Entonces, hay violencia gubernamental en Colombia, a pesar de que se niegue, ya hay medidas violentas. O sea, es decir, hay una violencia estatal, que es la que se genera desde las entidades públicas. Y hay medidas que se toman al interior de algunas entidades que constituyen violencia, pero que es una violencia amparada o legalizada. ¿Por qué? Porque pues es que como yo soy el funcionario público, pues yo aquí hago lo que quiera, ¿sí? O sea, ese tema de ver a la gente haciendo colas para acceder a un servicio público, eso es una forma de violencia, ¿sí? ¿Usted no sabe quién soy yo? Esa es violencia legalizada. Y ese usted no sabe quién soy yo, que se da tanto en lo público como en lo privado, pues es horrendo porque es que finalmente uno no tiene que usar un cargo o una posición para por debajear a los demás, porque es que realmente en el caso de los funcionarios públicos, el cargo que ostentan es para servir, no para ser servidos. No se les olvide eso, queridos funcionarios públicos. El cargo que ustedes tienen es para servir, no para ser servidos. Pero hay mucha gente en Colombia, José, que le gustan estos cargos públicos para ser servidos, para que les coloquen el tapete rojo. Y es que como yo soy el alcalde o yo soy el concejal, entonces yo soy más que todos. Y es al revés. Usted es menos que todos, porque es que usted está al servicio de los demás. Y yo no dejo de colocar el ejemplo de que una vez me ocurrió con un presidente de Junta de Acción Comunal, porque es que hasta en eso se ve que se utiliza el cargo para por debajear a los demás. No es posible que en los bazares y en los sancochos que se organizan en las comunidades para recoger recursos, el primero que come es el presidente de la Junta. Y así no es. Debe ser el último. ¿Por qué? Porque es el presidente. Y si alcanza para él, come. Y si no, no come. Porque es que ser líder no es ser el primero, es ser el último. Uno se hace líder para servir, no para que lo sirvan. Pero en Colombia la concepción es al revés. La gente se hace líder para que la sirvan, para que la reconozcan, para que le rinden pleitesía.
y ese no es el liderazgo, José. El liderazgo es todo lo contrario. Bueno, tenemos la última pregunta de William Nieto, que nos dice, ¿qué diferencia existe entre la mediación y la conciliación? Bueno, decirle a nuestro amigo William Nieto, Gómez Nieto, que hay unas diferencias a nivel internacional y unas diferencias a nivel nacional. La gran diferencia a nivel internacional, porque es que en la mayoría de países de América se habla de la mediación y no de la conciliación. La gran diferencia entre un mediador y un conciliador es que mientras que el conciliador tiene la posibilidad de proponer fórmulas de arreglo, el mediador no. El mediador solo facilita el diálogo, sin intervenir en las fórmulas de acuerdo. Incluso una de las cosas que se le cuestiona a la conciliación en Colombia es que el conciliador puede proponer fórmulas. Y es que, William, eso tiene un pequeño problema. Cuando uno como conciliador tiene la facultad de proponer fórmulas, uno puede estar colocándose del lado de una de las partes con una de las fórmulas que uno propone. Así que esa es una gran diferencia. Pero en Colombia hay varias. La primera diferencia es un tema de perfil. El conciliador en derecho debe ser abogado, el mediador no. Puede ser cualquier persona. El conciliador en equidad no debe ser abogado, pero debe ser formado, capacitado, avalado y posesionado por un juez de la República. El mediador no. Mediador podría ser cualquier persona. No hay que hacer curso de mediación, ni hay que tomar posesión ante un juez para ser mediador. Entonces, en el perfil hay diferencias. Segundo, en la manera como se hacen los acuerdos. Es una gran diferencia en Colombia. La mediación admite acuerdos verbales. La conciliación en equidad y la conciliación en derecho no admite acuerdos verbales. Los acuerdos que se hacen en una conciliación en equidad o en una conciliación en derecho deben plasmarse en una acta de conciliación. Entonces, William, ahí están las diferencias básicas a nivel internacional y a nivel nacional de lo que es la mediación y la conciliación. Decirte que en Colombia la mediación tiene un desarrollo muy básico en normas del derecho penal, toda vez que la mediación en el derecho penal es un mecanismo contemplado para la reparación de las víctimas. Así que esas serían las grandes diferencias, estimado William. José, creo que hoy el tiempo nos salió justo. Sí, sí, salió completico y verdaderamente pues bastante interesante esta charla de hoy con las preguntas y respuestas que se han dado. Yo creo que le hemos cumplido a nuestros oyentes hoy en el programa. Bueno, José, señor. antes de cerrar el programa, decirle a nuestros oyentes varias cositas a nivel de avisos parroquiales. El primero de ellos es que estamos trabajando en una publicación, en una nueva publicación para los conciliadores en equidad. Una fundación me ha contactado para que organice un texto. Yo llevo desde el año 2001 recibiendo preguntas de los conciliadores y ahora mucho más con este programa, con las capacitaciones que tenemos. Entonces estamos organizando una publicación, un libro donde recopilemos preguntas y respuestas de la conciliación en equidad que hemos recibido por allá desde el año 2001 hasta la fecha. Digamos que es un libro que hemos venido trabajando a 4 manos con el equipo de la Corporación Intermediar, porque hay que hacer una labor de sistematizar todas esas preguntas que hemos recibido por correo electrónico, por WhatsApp, por todos los medios donde hemos tenido intervención. Entonces, en su momento se las daremos a conocer. Obviamente en esa publicación estarán los agradecimientos también para nuestro amigo José Antonio Hernández, que es el creador de este programa de radio, porque Gracias, pues, por aquí también hemos recibido preguntas y respuestas que también se han sistematizado. Eso es lo primero. Así que
esperamos que antes de finalizar el año salga esa publicación. No sabemos si la fundación lo vaya a publicar en medio físico o por medio virtual, pero si se publica de manera virtual, pero se los entregaremos a todos los conciliadores esperamos entregarlo de manera gratuita. Los derechos de esa publicación no son míos, los he cedido o los he vendido a esa fundación, pero esperamos que la fundación lo publique virtualmente para que sea de acceso gratuito a todos los conciliadores. En segundo lugar, decirle a todos nuestros oyentes que el día 16 de diciembre a las 5 de la tarde tendremos nuestra última sesión de capacitación con la Corporación Intermediaria. Tendremos ya nuestro último capacitación del año, 16 de diciembre, 5 de la tarde. Y en tercer lugar, recordarles a nuestros oyentes que si hay programas de radio que se han perdido, que no han podido escuchar por tema de tiempo, recordarles que estos programas están en la página de la Corporación Intermediar, www.intermediar.org, entrando por la pestaña de conciliación. Ahí ven la de conciliación en equidad, y ahí tenemos ya colgados como unos 7, 8 programas de radio que hemos hecho con José Antonio. Así que si ustedes quieren escuchar programas antiguos, pueden acceder a varios de ellos, a los que están grabados a través de nuestra página. Y bueno, José Antonio, no sé, en diciembre... Yo quería preguntarle, que creo que me dijeron, ¿no? Y es que ustedes van a capacitar la gente, conciliadores en el Catatumbo, en Cúcuta y en esa región José, nosotros todavía no participamos en procesos licitatorios con el Ministerio de Justicia, pero quien está adelantando ese trabajo hoy, en este momento se están capacitando alrededor de 1.000 conciliadores de manera virtual. Los está capacitando la Fundación Liborio Mejía y están capacitando actualmente conciliadores en el Catatumbo, en San Calixto, en Convención, en esa región. Yo he tenido la posibilidad de ser docente de esos nuevos conciliadores y pues se están capacitando en este momento de manera virtual más de 1.000 en todo el país, o aproximadamente 1.000, pero no somos nosotros desde la corporación. Yo sí fui invitado como docente y he tenido algunas horas de capacitación con estas personas, José. Ah, muy bien, entonces, no, eso era que me dijeron, no, el doctor César está de... No, ya quisiera yo, José, ganarme esos contraticos. Ya quisiéramos en la corporación tener esa posibilidad de ganarnos esos contratos, pero pues digamos que hasta el momento no nos hemos postulado, José. O sea, quiero aclararle a todos nuestros oyentes que todo el trabajo que hace la Corporación Intermediar por la conciliación en equidad es un trabajo absolutamente voluntario, que económicamente no nos genera nada, por el contrario, nos genera una inversión de tiempo y de recursos, pero no tenemos ningún contrato ni recibimos ningún recurso para el tema de la conciliación en equidad. José, finalmente quisiera que le diéramos a nuestros oyentes, como hoy es el último día o la última semana de noviembre, Sí, quisiera señor. saber si en diciembre, que tenemos festividades, si vamos a tener programa o no, José, para de una vez preparar a nuestros oyentes. Lógico, mi doctor, aquí ya estaremos. Usted sabe que primero es el compromiso con nuestros oyentes. ¿Sí? Ok. Tenemos que cumplirle a todos ellos. Entonces, José, yo propongo que el último programa del año sea el viernes 10 de diciembre, sería nuestro último programa del año. Dejaríamos descansar a nuestros conciliadores por el resto de diciembre, si a ti te parece. Y obviamente, José, desde la Corporación Intermediar queremos hacer una evaluación de este espacio tan bonito que hemos construido contigo, para que el año entrante podamos sorprender a los oyentes trayendo nuevas cosas, de pronto nuevas secciones, José,
porque pues tenemos que innovar y ante todo multiplicar la audiencia de nuestro programa, José. Muy bien, doctor César. Yo creo que vamos a ver cómo nos conseguimos algunas cámaras para que no solamente sea por radio, sino que sea virtualmente también por Facebook Live, que se pueda recepcionar este programa y lo puedan ver nuestros oyentes. José, sí, definitivamente creo yo que este programa es muy útil para la comunidad, para los conciliadores en equidad, razón por la cual tenemos que hacer cosas para mejorarlo, para sorprender en el 2022 a nuestros oyentes y que cada vez tenga mayor audiencia. Toda vez que, José, especialmente me preocupan estos 1000 nuevos conciliadores que salen a ejercer sus funciones y que no van a tener a nadie, José, que los capacite, que estén pendientes de ellos. Así que ahí tenemos que unir esfuerzos entre la ACSE e intermediar para asumir esos conciliadores y orientarlos en la labor que van a hacer, o de lo contrario, José, pues van a desertar y se van a olvidar de la conciliación en equidad. Exacto, lo que ha sucedido durante estos 30 años. Bueno, así es. Doctor César, yo creo que vamos a tener también invitados. Hay que renovar este programa, hay que volverlo más dinámico y eso es lo que pretende esta emisora, volver este programa más dinámico y yo creo que debe ser cada 8 días, no cada 15 días, ¿sí? Bueno, para que nuestra audiencia no pierda el hilo sobre ese tema. me parece bien, José, y creo que en este tema de la conciliación en equidad hay muchos invitados que tienen mucho que decir y mucho que aportar. Pienso en este momento, por ejemplo, a William Zamacá, que es una persona muy comprometida con este tema. Pienso en Mario Córdoba, pienso en el doctor Héctor de la Universidad Externa de Colombia, pienso en el doctor Edgar Ardila, que también ha estado muy comprometido durante tantos años en este tema. Algunas personas que ya salieron del tema, pero que en sus inicios fueron muy activos, como Rosenberg Ariza, el doctor Gaitán de Partners Colombia. Así que, José, invitados es lo que hay para traer, así que me parece interesante contactar a estas personas porque tienen mucho que decir y mucho que aportar en el tema de la conciliación y equidad. Heidi Núñez, una psicóloga impresionante, la doctora Maribel Argüello, así que hay mucha gente, José. Yo pensaría que perfectamente podemos tener un invitado diferente en cada programa del año entrante. Sí, y promocionarlo, eso es lo que queremos, que haya esa promoción, que se enteren nuestros oyentes de que vamos a promocionar ese programa con ese invitado especial que tenemos para ese día. José, totalmente de acuerdo. Qué bueno sería que todos los fines de semana tuviéramos un invitado distinto. Y obviamente cuando traigamos todos esos invitados, pues no se olvide de mí, José. No, tranquilo, doctor César. Usted va a estar ahí siempre en primera línea. Ok, José, muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos entonces en el último programa del 2021, para el cual espero, José, de una vez que hagamos algo muy especial. Sí, señor. Así que espero que coordines con Nicole Hill para que hagamos algo especial en este programa de cierre de año. Ah, bueno, doctor. Y tener un invitado también para ese día, para cerrar. Muy bien, me parece, podemos traer un invitado especial para ese día. Déjeme, yo le propongo algunos nombres, contacto a algunos amigos y podemos cerrar ese programa con un invitado especial
incluso para no hablar de temas jurídicos, sino hablar de otros temas que son importantes para los conciliadores en equidad. Ayer en salud mental invitamos una psicóloga que tiene una corporación aquí que maneja jóvenes con problemas de drogadicción, y me pareció muy importante el tema que ella maneja, ¿sí? Y es más, se le pedí que para el próximo programa nos acompañara porque fue muy bueno el tema de ayer. Entonces yo creo que esos temas que también nos atañe porque son conflictos, son problemas de que tiene nuestra sociedad. Muy bien, José. Entonces, bueno, desearles un feliz fin de semana, José. Nuevamente, gracias por el espacio y estamos en contacto. Sí, señor. Muchas gracias. Chao.